Hola queridos hermanos, muy buenas tardes a todos, mis queridos hermanos en Byland y también en Clementon, New Jersey. Estamos una vez más con ustedes y quería decirles que les extrañamos siempre y que a pesar de que nos podemos comunicar a través de este medio no es lo mismo. Le echamos mucho de menos y usted sabe, ¿no? Estamos un poco melancólicos, pero sabemos cuál es la situación y nos gustaría un día de esto darnos un abrazo. Así que de todas maneras estamos firmes en el Señor, sabemos que Él tiene un propósito y queremos alentarlo, mi hermano. Estamos orando por usted, espero que usted ore por nosotros y queremos alentarnos en el Señor, estudiar la palabra, comunicarnos, orando unos por otros, aún por aquellos que no conocemos, que nos piden oraciones y a través de internet nos vienen muchas oraciones de personas que están dolidos por la enfermedad y están sufriendo. Así que apoyémonos en oración en este tiempo difícil. Queremos seguir el estudio de Colosenses. Se acuerda que estábamos en el capítulo 3. Entonces vamos a tratar de avanzar un poquito más en los próximos versículos. Y claro, a mí me gustaría tener más un diálogo que un monólogo, porque a veces en los estudios que hacíamos teníamos preguntas, pero hoy directamente tengo que dar la información, la enseñanza. Pero usted ya sabe que si tiene preguntas me las hace llegar. Si hay algo que no entiende, voy a tratar de responderle. Así que vamos a Colosenses capítulo 3, por favor. Colosenses el capítulo 3. ¿Se acuerda que la semana pasada habíamos terminado en el versículo 10? Recuerda, y hablaba de revestirse, de transformarse, hablaba de lo que Dios estaba esperando en nuestra vida, de hacer grandes cambios, y hablaba de despojarse, ¿se acuerda? Despojarse, desvestirse, sacarse las ropas sucias y ponerse las nuevas. Entonces vamos a pasar al versículo 11. Colosenses capítulo 3, versículo 11, y vamos a leer este versículo, y creo que podemos leer dos versículos, así vamos avanzando. Versículos 11 y 12. Dice así la palabra de Dios. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y sigue mencionando algunas otras cosas, pero vamos a detenernos allí y vamos a tratar de ver, empezando en el versículo 11. Y hacemos la conexión, ¿no? Como Pablo viene hablando de esa renovación del hombre interior, como yo tengo que ir despojándome del viejo hombre y vestirme. Siempre está la ilustración de la vestimenta, vestirme con las nuevas ropas que el Señor me da. Entonces, fíjese que en este versículo Pablo está hablando acerca de las distinciones y las diferencias humanas. Y usted puede verlo en el versículo cuando está diciendo donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre. Estas son las distinciones, las diferencias humanas. Y comienza hablando de eso y todo tiene sentido porque usted sabe que allí había algunos en la iglesia que estaban haciendo esas divisiones, esas separaciones. Me refiero a los gnósticos, que ellos tenían clases, tenían maestros y tenían algunos que se trataban de diferenciar de otros. Entonces acá Pablo va directamente y dice que en Cristo
nosotros somos una nueva criatura. Allí es donde desaparecen las diferencias, desaparecen aquellas distinciones que el hombre hace uno del otro. En Cristo no hay nacionalidad. Por eso dice ni griego ni judío. No hay nacionalidad. Estamos en Cristo. En Cristo no hay religión. Por eso dice circuncisión o incircuncisión. Está hablando de religión. En Cristo no hay cultura que me distinga a mí. Yo ahora estoy en Cristo. Y habla de los bárbaros y los escitas. Está hablando de una condición muy baja, muy brutal. Así eran los bárbaros y aún peor los escitas. Si usted ve la historia se va a dar cuenta quiénes son ellos. Entonces Pablo dice, no, eso ya no corre para nosotros, estamos en Cristo. Y después también dice que no hay diferencia social. Se da cuenta que habla del siervo y del libre, o del siervo o del esclavo y el amo. Dice que ya no hay ninguna de esas cosas. Ahora estamos en Cristo. Somos nuevas criaturas. Una evidencia de que nuestra mente se está renovando es cuando aceptamos y amamos a las personas a pesar de las diferencias. Eso me está diciendo que Dios está haciendo un cambio en mi vida. Porque nosotros por naturaleza hacemos distinciones. Y nosotros siempre tenemos en nuestra mente aquel antiguo hombre que hace distinciones, separaciones entre uno y el otro. Dice, cuidado que ahora estamos en Cristo. Así que todas estas distinciones es el viejo hombre que tenemos en nuestra vida que muchas veces aparece. No es el nuevo hombre. El nuevo hombre acepta a las personas en Cristo Jesús. Entonces aquí en el versículo Pablo comienza diciendo, Cristo es el todo. Y aquí tenemos que detenernos. ¿Por qué está diciendo Cristo es el todo? Bueno, él va a hablar acerca de la preeminencia de Cristo. Y esto ya lo habló en el capítulo 1, la preeminencia de Cristo. ¿Qué significa preeminencia para los que no se detuvieron en esta palabra? Significa superioridad, significa preferencia y prioridad. Es decir, el Señor Jesucristo es preeminente sobre cualquier cosa, cualquier persona, sobre cualquier ser. Entonces, ¿por qué está enseñando esto Pablo? Porque justamente allí tenían problemas de doctrina. Y él tenía que enseñar que el Señor Jesucristo es preeminente. No hay alguien que está sobre el Señor Jesucristo. Entonces, usted sabe que allí se había introducido una secta que se llamaban los gnósticos. Y ellos durante mucho tiempo causaron problemas doctrinales en la iglesia. Porque tenemos que entender un poquito. Y yo sé que normalmente no estudiamos acerca de esta secta. Hoy tenemos otras sectas, pero los gnósticos, que todavía existen, ellos tenían algunas creencias. Déjeme darle algunas pautas de lo que ellos pensaban. Ellos eran una distorsión del cristianismo, porque estaban en la iglesia y ellos decían, nosotros pensamos igual que ustedes, pero no era lo mismo. Tenían una distorsión del cristianismo. Ellos interpretaban la doctrina cristiana a través de la filosofía griega. Fíjese, a través de la filosofía griega. Además de la tradición judía. Y para colmo, tenían creencias budistas. Realmente era una mezcla espantosa, pero ellos hicieron de eso una creencia, una doctrina, una religión. Era un cóctel de mentiras, todo lo que ellos pensaban. Con esos pensamientos, ellos se introdujeron en la iglesia tratando de enseñar estas mentiras. Entonces Pablo, sabiendo de este problema, le escribe esta pequeña epístola a los colosenses, hablándoles sobre esto. Por eso habla de la supremacía de Cristo.
Ahora, ellos pensaban, los gnósticos, ellos decían que el verdadero conocimiento estaba dentro de uno mismo. Mire, el verdadero conocimiento está dentro de uno mismo. Y que había maestros que descubrieron esto antes que el Señor Jesucristo venga a este mundo. O sea que ellos se referían a los antiguos, los que meditaban y los que hacían aquellas oraciones profundas, se miraban hacia adentro. Todo esto que es filosofía hueca, sutileza de los hombres. Entonces ellos introdujeron la doctrina en la iglesia, así como en el día de hoy se introducen otras doctrinas que uno, si las ve a simple vista, parece todo lo mismo, pero no. Tenemos que aprender doctrina para poder distinguir lo que realmente hay detrás de todo eso. Así que ellos veían diferente las cosas. Era una locura lo que ellos pensaban. Pablo dice, el Señor Jesucristo es preeminente sobre todas las cosas. Ellos aún incluían el culto a los ángeles. Así que miren lo errado que estaban. Toda la doctrina estaba comprometida en Colosas. Entonces Pablo escribe esta carta. Así que Pablo está retomando lo que dijo en el capítulo 1, versículos 15 a 18, y hablando del Señor Jesucristo, por qué es preeminente, les dice lo siguiente. Si usted se fija, los que estudiamos el capítulo 1 hemos visto esto, pero aquí es como que vuelve a decirles, ¿por qué Cristo es preeminente? Porque allí dice en 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Es la imagen de aquel que es invisible. Y uno piensa, dice, ¿cómo puede tener una imagen alguien invisible? Bueno, eso es lo que hizo Dios. Se transformó en visible, se transformó en humano, vino a este mundo a pagar por nuestros pecados, a morir en una cruz para darnos la redención, la salvación. Entonces, dice la palabra, que Él es la imagen del Dios invisible. Nosotros no podemos ver al Dios todopoderoso invisible, pero un día este mundo conoció porque se hizo visible en la persona del Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Pero después sigue diciendo en el mismo versículo 1:15, revíselo usted, dice, el primogénito de toda creación. No solamente Él fue el primero que estaba en la creación, no había nadie más. Él fue el primero, el primogénito en toda creación, sino que Él estaba antes de todo lo creado, de todo lo creado. Es decir, cuando Él estaba allá, cuando Él ya existía, no había nada, no había universo, no había nada. Así que dice, es el primogénito de toda creación. Más adelante dice en el 1:16, el creador de todas las cosas. Así que no solamente estaba antes que todo, sino que Él hizo todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron creadas. Y nada de lo que fue creado sin Él fue creado. Es decir, Juan capítulo 1, versículo 3 habla de esto, que Él creó todas las cosas. Nos creó a nosotros, creó toda la creación, creó el universo. Él estaba allí, el creador de todas las cosas. Y también dice una más, capítulo 1, verso 18, dice que Él es la cabeza de la iglesia. Es decir, que ahora después de hablarle lo que es en esencia el Señor Jesucristo, dice, Él también es la cabeza de la iglesia. Allí donde están ustedes, en Colosas, allí donde se reúnen, allí donde estudian la palabra, donde oran al Dios Todopoderoso. Bueno, Él es la cabeza de la iglesia. Es el origen, es la autoridad, es la finalidad, la cabeza. Así que ya no podían discutir acerca de esto. Y Pablo fijó la posición para que los colosenses sepan acerca de quién es el Señor Jesucristo.
porque Él es preeminente, está sobre todas las cosas. Dios lo puso sobre toda la creación. Así que nosotros, nuestro Dios, es el Dios vivo y verdadero que está sobre todas las cosas. Dioses hay muchos, religiones hay muchos, dioses con minúscula, por supuesto, pero hay un solo Dios y un solo Hijo de Dios. Él es el que vino a este mundo a morir por nosotros. Cualquier secta, cualquier religión, si no pasa por esta prueba, usted sabe perfectamente que no está hablando del verdadero Dios. Así que qué bueno que es lo que dice Pablo aquí en Colosenses, porque le está enseñando doctrina. Ahora vamos al versículo 12. Repetimos el versículo 12. Dice, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, etc. Pero vamos a detenernos allí en estas primeras palabras. Vestíos como escogidos de Dios. Aquí está Pablo exhortando a los colosenses a vestirse de las ropas de la gracia de Dios. Nuevas ropas, nuevas ropas. Saben que Dios tiene nuevas ropas para nosotros. Es la forma de decir, es un simbolismo, pero para que nosotros entendamos. Hay ropas nuevas, las ropas de la gracia. Es interesante cuando usted estudia cuando Lázaro resucitó, el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro, que dice que cuando él volvió a la vida, cuando lo llamó el Señor, Lázaro, ven fuera, después que él salió, el Señor dijo, sáquenle esas ropas, la mortaja, esas ropas de muerte, porque ya él no necesita eso y aparte está largando mucho olor, porque hacía 4 días que estaba en la tumba. Dice, sáquenle esas ropas, pónganle nuevas ropas, denle comida, Él está vivo. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos dice a nosotros, despojémonos de la antigua ropa, porque tienen olor a muerte, porque hieren, porque es algo que no es para nosotros, nosotros estamos vivos. Así que esta es una hermosa ilustración. Lázaro estuvo muerto, pero recobró la vida. Así que fíjense en las primeras palabras del versículo 12, está hablando allí acerca de las motivaciones o los motivos para hacer estos cambios. Es decir, yo tengo que entender esto y tengo que estar motivado a dejar las cosas antiguas y hacerlas nuevas. Y aquí vamos a ver las motivaciones. En primer lugar, la primera motivación, versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios. Aquí está la primera motivación para hacer la voluntad de Dios. Todos los hijos de Dios necesitan saber el origen de la gracia de Dios en sus vidas. El origen de la gracia de Dios en sus vidas. Aquí está hablando de la doctrina de la elección. Muchas veces escuchamos nosotros en los testimonios algo que se dice que muchas veces se dice por ignorancia o se dice, ¿no es cierto?, por decir alguna cosa. Dice, cuando yo buscaba a Dios, bueno, está bien, había una forma de que buscaba a Dios, pero cuando vamos a la doctrina, cuando vamos a la Biblia, nos damos cuenta que Él fue el que nos buscó a nosotros. Él nos escogió a nosotros. Así que no es pecado decir cuando yo estaba buscando a Dios. Es una forma de decir, pero es más correcto decir cuando Él me buscó. Porque yo lo amé, porque Él me amó primero. Así que la iniciativa fue de Dios. Dice que nosotros fuimos escogidos por Dios. Qué maravilloso pensar eso. Pero acá tenemos que ver acerca de la doctrina de la elección y tenemos que ver un versículo que está en Efesios capítulo 1. Por favor, busque Efesios capítulo 1. Versículos 3 y 4 vamos a ver. Mire, Efesios 1, 3 y 4.
Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y sigue hablando acerca del amor de Dios. Pero ¿se dio cuenta usted que aquí está diciendo cuándo Dios nos escogió a nosotros? Dice ahí, el versículo 4, según nos escogió en Él, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo. Hace mucho tiempo, ¿verdad? No tenemos la fecha, pero sabemos que hace mucho. Antes de la fundación del mundo, antes que el universo existiera, cuando no había nada. Usted y yo estábamos en la mente y en el corazón de Dios. Dice que ya fuimos elegidos. Él sabíamos quiénes éramos, conocía nuestro nombre, sabía lo que palpitaba nuestro corazón. Todas las demás cosas Él las sabía porque Él es un Dios todopoderoso y soberano. Entonces, es bueno saber esto. Nos dice cuándo fuimos escogidos. La elección divina nos enseña acerca de la gracia de Dios, aquel favor inmerecido. Fíjese que nosotros ni existíamos, pero ya estábamos elegidos por Dios. Salvación no depende de lo que somos nosotros, ni depende de lo que hacemos nosotros. Salvación depende de la elección de Dios. Dios nos escogió. Así que muchas veces tenemos que aclarar eso. No importa cómo nosotros somos, si Dios nos escogió, Él tiene su propósito en cada uno de nosotros. Si la salvación dependería del hombre, entonces ninguno sería salvo. Porque sabemos, lo dice la palabra, que somos todos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que, hermano, muchas veces escuchamos hablar de qué bueno que es Juan, o qué excelente persona es Pedro, o qué bien se porta María, etc. Todo eso puede ser bueno, pero recuerde usted que nosotros somos salvos, nos convertimos en hijos de Dios, porque Él nos escogió a nosotros. Así que Dios en su gracia y su soberanía escoge a sus hijos. Usted y yo fuimos escogidos. Y escuche estos dos atributos, por su gracia y por su soberanía. Punto. No es que nosotros tenemos mérito, no tenemos ningún mérito. Él nos escogió. Entonces, Él se encarga de hacer cumplir sus propósitos eternos. Él escoge una persona y luego se encarga de hacerle entender que Él la escogió. Lo que nos corresponde a nosotros es llevar el Evangelio a un mundo perdido. Muchas veces he escuchado discusiones acerca de esto, pero no vale la pena, no podemos explicar la mente de Dios. Él se encarga de cumplir los propósitos eternos. Y usted y yo nos encargamos de llevar el Evangelio a un mundo perdido. Personas que lo necesitan, personas que en este momento están angustiadas, que no sabe lo que está pasando, que ve alrededor suyo muerte, desolación, que ve las ciudades vacías, las calles vacías, y muchos ya entraron en depresión. Pero qué hermoso es saber que a pesar de todas esas circunstancias nosotros demos un mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque Dios nos escogió a nosotros y nosotros podemos compartir el Evangelio. No sabemos quiénes pueden ser salvos, pero yo tengo que ser fiel al texto, ir y predicar el Evangelio. Eso es lo que Dios nos pide a usted y a mí. Por eso tenemos que hacerlo. Esta es una gran oportunidad para hacerlo. Yo sé que hay muchas personas que usted las ve preocupadas, las ve tristes, que están con un desasosiego interno, que no saben qué está pasando. Bueno, ellos necesitan el Evangelio. Usted y yo fuimos puestos para llevar el Evangelio.
Así que la primera motivación, lo que me motiva a cambiar mis ropas, a cambiar mi vida, a desechar el antiguo hombre y a alimentar el nuevo, es la primera motivación es porque Él me escogió. A usted y a mí nos escogió. Pero miren la segunda motivación, está en la segunda palabra del versículo 12. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos. Y aquí nos detenemos porque aquí hay otra motivación. Dice que nosotros fuimos apartados por Dios. Y esta es la palabra santos. Santo quiere decir apartado. Apartado. Muchas veces creemos que santo es otra cosa. La iglesia popular enseña que los santos son creyentes que fueron muertos y que fueron glorificados y fueron beatificados. No, mi hermano, Pablo le escribe a los santos, están vivos, no están muertos. Y les habla a los santos que están en Efesios, los santos y fieles hermanos que están en Colosas, los santos somos nosotros, apartados. Ese es el significado de la palabra. Cuando yo tengo algo apartado para algo, eso es santificado. Así que, cuando nosotros vivíamos sin conocer la gracia de Dios, perdidos en nuestros pecados, Dios nos dio a conocer el Evangelio. Usted se recuerda, usted conoció el Evangelio, conoció algunos versículos, alguien le habló a usted, o escuchó una predicación, o leyó un folleto, pero usted tuvo contacto con el Evangelio, aquellas buenas noticias de que Cristo puede perdonar los pecados. Así que cuando nosotros no conocíamos la gracia de Dios, Dios llegó hasta nosotros y nos dio a conocer el Evangelio. Entonces el Espíritu Santo hizo una obra en nosotros, nos convenció de pecado. Es decir, que quizás estuvimos luchando un tiempo con eso, pero reconocimos nuestros pecados. Y el Espíritu Santo nos llevó a arrepentirnos de nuestros pecados. En ese momento, allí fue cuando entró la convicción de mis pecados y de que yo necesitaba a Cristo como Salvador. Ese fue el momento de la conversión, le llamamos, cuando usted renació, cuando usted recibió a Cristo como Salvador. ¿Ok? Allí es donde el Señor le apartó. O sea, allí lo santificó. Dios lo separó a usted en este mundo para Él. Lo separó de este mundo para Dios. Esa fue la obra que hizo el Señor. Evidentemente que esto tiene una forma práctica. Eso es lo que Él hizo, pero muchas veces no entendemos o no estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero Él quiere separarnos de este mundo para Él, para que yo cumpla los propósitos que Él tiene para mí. Observe el proceso de nuestra salvación. Cómo la Trinidad obró en nuestra vida para salvación. Dios el Padre nos escogió antes de la fundación del mundo. Dios el Hijo murió hace 2000 años en una cruz para que yo sea salvo y usted también. Pero Dios, el Espíritu Santo, un día le llamó, le encontró, le hizo entender el Evangelio para que usted sea salvo. La Trinidad obrando en la salvación. Eso es lo que pasó con usted y lo que pasó conmigo y lo que puede pasar también con usted si usted no conoce a Cristo. Entonces, allí está Dios el Padre obrando desde la eternidad, Dios el Hijo muriendo y lo vemos en el medio de la historia. Pero ahora yo puedo ser salvo. Cuando le entrego mi vida al Señor, me arrepiento de mis pecados y le recibo, como un día lo hice, y no me olvido nunca más de ese día. Pero si usted no tiene un día así, usted tiene que tener un día así, conocer a Cristo como Salvador. Así que ahí tenemos la obra de salvación en nuestra vida.
Y número 3, déjeme darle otra motivación. ¿Se acuerda lo que nosotros vimos? El versículo 12 dice, porque Él nos escogió, porque Él nos apartó o nos separó. Pero también dice, y amados, repito, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Cuál es la tercera motivación para hacer la voluntad de Dios? Porque Él nos ama. Él nos ama. Y esto es algo que nosotros creemos que es común, pero no es común. Es algo especial que Dios hizo en nuestra vida. El apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo 3, versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Analice este versículo maravilloso. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Cuando dice, mirad cuál amor, está hablando de la calidad de ese amor. No es cualquier amor. Y usted debe saber perfectamente que hay varios tipos de amor y tiene sus características. Bueno, el amor de Dios es un amor especial, que nosotros sabemos cuál es el nombre, ¿verdad? Que usted sabe que se llama ágape. Ok, ese es el amor máximo, es el amor divino. Este amor solo proviene de Dios. No es el amor recíproco que nosotros conocemos, sino que es el amor que viene de Dios que muchas veces nosotros no lo podemos comprender. Este amor proviene de Dios para alguien que no lo merece, como nosotros. Usted, yo sé que da amor, pero usted dice se lo merece. Pero le costaría mucho entregarle amor a uno que no se lo merece. Bueno, Dios hizo eso con nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que envió a su Hijo a morir por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor que habla la palabra de Dios. Dice, porque Dios nos amó. Y ese amor es absoluto. Si nuestro amor por Dios está creciendo, también crecerá el deseo de obedecerle. Es decir, lo que yo estoy leyendo ahora lo voy a poner en práctica porque estoy motivado, por lo menos tengo 3 motivos, y vamos a ver otras cosas, pero tengo 3 motivos para hacer su voluntad. Así que voy a estar creciendo también en mi deseo por hacer su voluntad y caminar en la vida cristiana, caminar en esta nueva vida que el Señor nos da. No creo que hay suficientes razones para dejar la antigua vida y caminar en la nueva. Yo creo que son razones poderosas, donde yo me pongo en las manos de Dios y decir, Señor, cambia mi vida, yo quiero hacer tu voluntad. Yo te agradezco porque me escogiste. Yo te agradezco porque me separaste, me apartaste, y te agradezco porque me amas. Me amas de tal manera que mandaste a tu Hijo a morir por mis pecados. Qué maravilloso es ver en la palabra de Dios cosas que nos hacen deleitar y nos pone a nosotros en una condición de decir, yo quiero hacer la voluntad de Dios porque realmente Él es digno de toda mi obediencia. Yo quiero hacer eso. Hermanos, nos detenemos aquí, seguimos estudiando el próximo miércoles y espero que esto haya sido de bendición para usted. Medítelo. Estos 2 versículos maravillosos tienen mucha enseñanza. Me despido de ustedes, con todo mi corazón les amo y espero que la próxima vez nos veamos para compartir nuestra amistad, nuestra hermandad y la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga.